La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Bueno, pues bienvenidos todos a una presentación más para la Feria Universitaria del Libro de la Universidad del Estado de Hidalgo, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Agradecemos a la universidad este espacio que nos ha brindado para esta presentación y bueno, pues una más de estas presentaciones todavía en pandemia, todavía virtuales. Esperemos que muy pronto ya podamos estar más en presencia, pero bueno, también es un gusto estar así, que nos permitan entrar en sus casas, que nos permitan echarle un ojo a esta presentación y al libro que vamos a presentar. Este libro es, sin más preámbulos, Eternidad. Es un libro que editamos en Editorial Gato Blanco. Es un libro de Camila Zambrano, ilustrado por Axel Mendoza, y que bueno, pues trabajamos en la Editorial Gato Blanco, ¿no? Es un cuento que ya iremos avanzando más en estas preguntas que le voy a hacer a los autores, porque justo es una de mis inquietudes que siempre tenía, ¿no? ¿Dónde lo situamos este cuento? Pero podríamos decir que es un cuento infantil juvenil de entrada. Es un cuento ilustrado, ilustrado por Axel, que también ya iremos avanzando con más de su trabajo y con más de su trayectoria. Bueno, pues para presentar a los autores que hoy nos acompañan, que son muy jóvenes además, y que ya también iremos dando más detalles. Bueno, pues Camila Zambrano nació en Pachuca, en Hidalgo, en 2002, es muy joven. Estudia la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y bueno, ha colaborado con varios medios de difusión artística y periodista. Y Eternidad, publicado este año, a inicios de este año, es su primera obra publicada. Y tenemos a Axel Mendoza, que nos acompaña además desde Estados Unidos. Nada más recuérdame desde dónde estás, desde qué ciudad. Oh, O es plano. Utah en Provo. Desde Utah nos acompaña. Y bueno, pues nació también, es hidalguense, nació en 2001. Y bueno, es un ilustrador con un especial interés en el diseño de personajes, en las buenas historias, por supuesto. Y bueno, actualmente está en Estados Unidos, donde, bueno, sigue su formación como ilustrador. Y también ahí le haremos algunas preguntas al buen Axel. Y yo, bueno, me presento, soy José Bernal. Soy director de la editorial Gato Blanco y por ahí he publicado alguno que otro libro, ¿no? Bueno, para presentar este libro, estuve recordando muchísimo una presentación que yo tuve con Jaime Mesa, que es un autor que seguramente han escuchado de él, es un autor de Puebla, y que él está muy obsesionado por colocar a los autores en estos como esquemas de generación y empezar a ver las características que tienen en similar ciertas generaciones. Él fue el creador o él bautizó a la generación inexistente como generación inexistente, este grupo de escritores que hoy debe rondar los 40, 50 años. Y bueno, pues cuando tuve la presentación con él, la oportunidad de presentar alguno de mis títulos, alguna de mis obras, él me situaba mucho en una generación muy educada por una generación de nacida millennial totalmente, una generación nacida en los 80s, finales de 80s, principios de los 90s, y nos situaba como una generación de escritores o de autores muy educados por la tele, ¿no? Muy educados por el cine, por las series, incluso las caricaturas, ¿no? Entonces eso me llama mucho la atención porque en la editorial, como editor, hemos publicado pues, a autores de muchas generaciones, de muchas diferentes edades, pero la verdad es que muchos de los autores son de mi misma generación y creo que sí es muy claro ver esa educación audiovisual muy, muy clavada que tenemos, ¿no? Entonces, hoy una de las cosas que me gustaría tocar más con Camila y que igual y nunca hablamos tan así abiertamente como autor, editor, y también con Axel, es justo donde se sitúan ellos como autores nacidos en los 2000, ¿no? A los inicios de los 2000, cuando yo ya veía el Mundial de Corea-Japón ya en la secundaria, y ellos apenas nacían, ¿no? Entonces, eso me interesa mucho porque justo ver el material de Camila, me encuentro que quizá haya dado un paso más adelante en esta educación audiovisual de relatar cosas, ¿no? Porque ella optó en algún momento por ilustrar su libro, ¿no? O sea, también un poco ahorita le vamos a preguntar sobre cómo fue el proceso, pero ella escribió un cuento, un breve cuento
que también me importa mucho el género que escogió y el género en el que ella se clavó, que es la fantasía, como el relato fantástico, incluso relato fantástico como de hadas, ¿no? Con todas estas características de castillos, princesas y animales que, por supuesto, tienen características de humanos, ¿no? Casi como una prosopopeya. Entonces, me interesa mucho saber por qué ella decidió escribir una historia y luego sentir este casi impulso de que tiene que ser ilustrada, ¿no? Entonces, eso ya nos habla de una generación que está quizá todavía más educada por el cine, pero que por el género, una aventura caballeresca, fantástica, se remonta todavía más atrás, ¿no? A quizá esta literatura heroica del Cid Campeador, del Quijote, y que, bueno, pues es mucho de llamar la atención esta mezcla que está teniendo quizá esta nueva generación. Poco sabemos de esta generación porque son muy pocos los autores que están siendo o que son publicados tan jóvenes. Por eso también es una de las cosas que también celebro de este libro, que sea una publicación de autores tan jóvenes y que por supuesto merece la pena y merece muchísimo que nos acerquemos a ella. Entonces, bueno, ahí quizá va mi primera pregunta para Camila, para que ella nos empiece a hablar de lleno de Eternidad de este libro ilustrado, genialmente ilustrado. Acá le voy a tirar muchas flores porque es un trabajo magnífico. Pero bueno, sí, Cami, que nos platiques sobre ese proceso. ¿Cómo decidiste tú escribir sobre ese género, sobre esta historia también en particular? ¿Y en qué momento tú dices, esto tiene que ir ilustrado? ¿O cómo se da la sinergia entre tú y Axel, ¿no? Se nos trabó un poquito. Sí, no importa. Ay, ¿dónde me quedé? Antes de la pregunta. Ah, ok. Bueno, sí, la pregunta es esa, ¿no? Ya saben, los problemas técnicos que tenemos en pandemia, normales. Pero sí, la pregunta es esa. ¿Cómo decidiste tú escribir sobre este tema? ¿Cómo decidiste escribir sobre esta historia? Por supuesto, me interesa saber en qué está inspirada o cómo nace dentro de ti. Y también cómo nace esta idea de decirte a ti misma, quiero que esté ilustrada, ¿no? O sea, quiero que la acompañen imágenes, que sea como una protonovela gráfica muy breve, ¿no? Entonces, esas decisiones son las que me gustaría que nos platicaras. Claro, pues justamente como lo refieres, creo que somos una generación que ya creció en otra onda completamente. Creo firmemente que somos personas súper visuales. Entonces, nuestra atención tiene que ser captada de inmediato y en pocos segundos. Y realmente sí, existe todavía este gusto por la lectura, existe todavía este gusto por parte mía como autora de escribir y de mostrar mi historia, pero de igual forma esta intriga o este interés de querer que capture fácilmente la atención de un lector. De igual forma, al momento de escribir, uno crea las imágenes mentales, pero creo que en Eternidad era necesario tener una referencia gráfica para que todos estos elementos que se llevan a cabo dentro del libro pues tuvieran un fundamento visual y una guía, porque precisamente quizás se describe a la princesa como esta mujer hermosa de piel del color de la canela, de largos cabellos, piel trigueña, pero la concepción de una princesa así puede ser completamente distinta de un lector a otro. Digo, cada quien puede tener su interpretación y es completamente libre de ello, pero creo firmemente, y lo he repetido en múltiples ocasiones, que el alma de este libro son las ilustraciones, que es un trabajo complementario que Axel y yo logramos, él como ilustrador, yo como escritora, y complementarlo a través de todo este proceso fue bastante, no sé cómo decirlo, fue mágico el poder unir lo mejor de dos mundos para poder crear pues esta obra. Buenísimo, sí. La verdad es que saber un poco más de ese background, de lo que hay detrás de ese libro, siempre por parte de los autores, es muy interesante. Y justo también eso va a otra de mis preguntas, ¿no? La verdad es que ya ahondando en el contenido de la historia, en el contenido del libro, a primeras, de bote pronto, uno podría pensar que es un libro
pues muy infantil, ¿no? O infantil, o dirigido a un público infantil. Pero creo que mientras uno avanza en la historia, se va dando cuenta que tiene estos como claroscuros que quizá ya vayan para, sí, claro, hablando de una vida cruel y cruda y estos como personajes siniestros que aparecen en la historia, que ya nos van hablando quizá de un público un poco más juvenil, ¿no? Entonces, me gustaría saber, cuando tú escribiste este libro, cuando fue ilustrado, cuando se fue concebido, ¿para qué público especialmente querías tú llegar, ¿no? ¿A qué fibras querías tocar? Pues fue bastante curioso porque realmente Eternidad no fue pensado originalmente para ser publicado y por lo tanto quizás no pasó por mi cabeza el hecho de a quién va dirigido, quién quiero que lea esto. Fue un proceso, digamos, lento en el que yo pues puse esta historia en papel y más adelante decidí publicarla y orientarla ahora sí hacia un público. Estos tintes claroscuros que mencionas creo que eran necesarios precisamente por el tema que se trata dentro de la historia. Es una historia que habla del amor y habla de un amor romántico, de un amor bello, puro, hermoso, pero también habla de este contraste que es quizás representado a través de la figura de la sombra dentro de esta historia y que pues son estos contrastes precisamente los que existen dentro de Eternidad para poder dar un mayor énfasis a la belleza que puede existir en esta historia. Era sumamente necesario e incluso muchos lectores me lo han dicho, oye, ¿por qué hiciste eso? Nos enamoras por completo de esta historia, estamos creyendo que van a tener un final feliz y bueno, no hago ningún Bueno, spoiler spoiler, alert. algo pasa, algo ocurre a mitad del libro. Y es esta subida y es después de esta caída en picada la que precisamente nos ayuda a comprender esta parte del amor que a lo mejor muchos de nosotros hemos experimentado o lo entendemos así, que es como que todo va color de rosa y de repente algo pasa. Y justamente a través de estas figuras y de estas metáforas que también están incluidas dentro del libro, pues podemos darnos cuenta o dar esta interpretación de lo que es el amor. Sí, bueno, es muy bueno lo que dices, sobre todo hablando de cuál es el tema que gira en torno a todo el libro, que es una historia de amor, una historia de amor entre dos almas, porque ni siquiera podríamos llamarlas personas, porque es el amor entre una princesa y un petirrojo, ¿no? Que trasciende y que es eterno, universal y todo lo que nos enseñas en este libro, ¿no? Una cosa que también me llama mucho la atención y fue muy interesante cuando lo trabajamos, es que como editor, por lo general, cuando trabajamos un libro estoy acostumbrado a ser el director de arte y estar desde una concepción metido en las ilustraciones o en el arte del libro, porque cabe destacar que todos los libros de la editorial Gato Blanco tienen esa característica, de todos, de tener material gráfico, ¿no? Pero en el caso de Eternidad, cuando Camila llegó a nosotros con la propuesta, ya tenía las ilustraciones hechas y una como anécdota que quizás también sea interesante para saber qué pasa detrás, fue que cuando su primer acercamiento eran unas ilustraciones y luego pasó un tiempo y regresó con otras ilustraciones también de Axel, digamos, reinterpretadas, pero esa reinterpretación dio un salto, no solo de calidad, porque la calidad me parece que estaba desde el inicio en el concepto de creación de personajes y en el concepto general de la obra, pero en temas técnicos se digitalizó y creo que ese salto de calidad que sí menciono, se dio y creo que cambió un poco el rumbo del libro. Entonces, justo como les digo, yo estoy acostumbrado desde un inicio a estar, en este caso lo vi un poco ya cuando estaba concebido y fue más un trabajo de adaptación, digamos, ¿no? Editorial. Pero me gustaría saber cómo fue el proceso para ti, Axel, cómo fue el proceso de este cambio, de esas primeras ilustraciones que quizás dieron o abrieron las puertas a lo que terminó siendo, pero este cambio que dio drástico también, ¿no? Entonces ese camino a mí también me gustaría que nos contaras un poquito cómo fue y este proceso, ¿no? Muy bien. Yo no sabía que Eternidad se iba a convertir en un libro. No. Cuando comenzamos, no sabía muy bien qué iba a pasar con la Eternidad.
Camila me pasó la historia y me habló un poco sobre cómo le gustaría que estuviese ilustrada y yo lo tomé como lo que éramos, un favor entre amigos, ¿no? Entonces se comenzó a hacer unos dibujos. Yo en ese entonces trabajaba muchísimo con el medio tradicional, es decir, lápiz, papel y ya yo trabajaba mucho con marcadores y era lo que utilizaba. Así que en las primeras ilustraciones que Kepsias Ujú. has visto, disculpa, pudiste ver todo eso por ahí. Pero luego me enteré de que Trinidad tenía esta oportunidad de ser publicado y dije, oye, o sea, esto está muy bien, pero quiero darle a la gente algo que tenga en las manos y diga, joder, parece que estoy viendo una película de Disney. O sea, eso siempre fue mi idea al momento de comenzar a ilustrar. Entonces, en cuanto me enteré de esto, fue una de, vale, esto en serio, vamos a jugar bien. Y fue volver a la mesa, volver a diseñar a los personajes. En ese entonces ya había pasado casi un año desde la primera vez que trabajé en Eternidad. Entonces ya estaba muy familiarizado con los personajes, muy familiarizado con las escenas y qué clase de impacto quería para cada cosa. Entonces muchas escenas solamente fue cuestión de meterlas bajo un lente cinematográfico, algo que fuese entendible para la gente que lo viese y que tuviese ese impacto y esa empatía para con los personajes. Entonces fue rediseñar lo que ya estaba hecho, pasarlo por un lente que fuese cómodo para los lectores y trabajar mucho, mucho, mucho para que pudiese salir adelante. Estoy muy contento con el resultado. La verdad es que no podría pedir nada más. Sí, la verdad es que las ilustraciones finales fue, como les digo, fue un trabajo de adaptación porque había mucho material y incluso me acuerdo que al principio descartamos algunos gráficos por el tema de que queríamos usarlos o tener, estaban destinados a otra cosa, pero fuimos agregándolos porque creíamos que eran buenísimos todos. Entonces, la verdad que fue súper interesante trabajarlo así. A mí otra cosa de las que me parecen que es una gran oportunidad porque pocas veces vemos es que, y vuelvo a hablar un poco de las generaciones, es ver autores tan jóvenes publicados en su primer trabajo, porque, y yo por supuesto sería el primero en alentarlos a ambos a que fuera el primero de muchos libros o que fuera el inicio de una carrera en el gremio editorial como autores, pero justo al tener autores tan jóvenes publicados, vamos a ver una evolución cuando vengan sus demás obras, tanto como autor o autora como ilustrador, más adelante, que vamos a poder ver una evolución muy claramente, ¿no? por supuesto, obvio decirlo que ninguno de los dos ha alcanzado su madurez como autor o como artista, y ver ese proceso, ya que empezaron tan jóvenes, va a ser, la verdad es que va a ser muy gozoso, ¿no? Va a ser muy de primera línea, de primer asiento verlo ahí, ser testigos de esta evolución. Entonces, bueno, pues ya igual, más adelante les preguntaré a ambos qué sigue, qué tienen en mente y tal. Pero también, justo de lo que mencionaba Axel, ese intercambio también me interesa, Camila, de cómo fue ese intercambio entre ustedes, en el que yo no estuve presente, y que ustedes, por supuesto, sabrán más contarnos, de la creación, por ejemplo, de los personajes, ¿no? Porque a pesar de que el libro es muy claro con sus referencias y tiene una adjetivación muy buena, muy especial, muy clara, muy transparente, es importante también saber cómo fue interpretado por el ilustrador y que ahí seguramente hubo un diálogo. Entonces, me gustaría que Camila nos hablara más de ese diálogo que hubo para creación de personajes, creación de atmósferas, creación de este universo que casi se creó, ¿no? Con Eternidad, un universo así, que es un mundo nuevo, ¿no? Es un lugar nuevo para nosotros lectores. Pues fue un intercambio maravilloso, tanto yo con mis letras, Axel con sus ilustraciones, fue como antes mencioné, unir lo mejor de ambos mundos y prácticamente complementarnos mutuamente. Porque si bien Eternidad, la idea, el escrito ya estaba consolidado, cuando las ilustraciones iban avanzando, la edición también de la escritura, pues también fue cambiando. Hubo también algunas cosas que se modificaron, se añadieron y a lo largo de todo este proceso, pues fue prácticamente crear, borrar, cambiar
fue un proceso para nada, digamos, lineal. En todo momento hubo ciertas partes en las que pues necesitamos construir y destruir nuestra obra para poder crear lo que fue y lo que es el día de hoy. Es para mí muy importante, creo, esta unión o esta dupla de ilustrador y escritor, porque tenemos que comprender un mundo que no dominamos. Es decir, Claro. yo no sé de ilustración. Axel ha escrito, escribe muy bien, pero su fuerte es la ilustración. Entonces, digamos, complementar y es aprender sobre la marcha y es crear esto con el fin de obtener, pues bien, el resultado de eternidad y poder crearnos este universo, estos personajes. Todo se iba complementando y de hecho me gusta mucho porque cada página que tiene este libro y cada frase tiene una ilustración que está hecha a la medida. Todo está perfectamente claro porque fue un trabajo colaborativo y fue ponernos de acuerdo incluso a la distancia porque todo este proceso fue con Axel en otro país y esto, si bien pudo haber sido una barrera de comunicación, nosotros lo tomamos como una oportunidad para poder crear esta pieza de arte desde la distancia y bueno, más con estas condiciones actuales, esta pandemia de coronavirus, pues no había opción y creo que eso es relevante y es destacable el decir, el arte de alguna forma nos salva de todo este caos que existe. Claro, y hablando de interdisciplinas que mencionas, de justo esto de que es un diálogo donde pues nosotros no conocemos el trabajo que quizá el gremio de ilustración y él a lo mejor puede estar un poco desfamiliarizado con la escritura y tiene que hacer un mashup ahí, eso se me hace muy interesante y justo también me lleva a pensar este mundo interdisciplinario de que, bueno, yo conociendo a Cami un poco más a fondo en toda este diálogo también, esta relación autor-editor, pues por supuesto sé que es una joven cinéfila, ¿no? Cosa que aplaudo muchísimo y que también se ve muy reflejado en el libro, incluso en este epígrafe que tú pones en el libro, ¿no? Y que nos rememora una película famosa. Entonces, que me gustaría también que nos platicara sobre ese epígrafe, porque yo soy muy fanático de los epígrafes, ¿por qué decidiste ponerlo ahí, ¿no? Claro, claro. Bueno, lo voy a mencionar para que quienes nos estén Lo escuchando conozcan. y viendo se familiaricen. Eternidad comienza así. Incapaz de percibir tu forma, te encuentro a mi alrededor. Tu presencia llena mis ojos de amor. Pone humilde a mi corazón porque estás en todas partes. Este es un fragmento de un poema de un antiguo escritor llamado Joaquín Sanay, pero es también retomado por Guillermo del Toro en su película La forma del agua. Guillermo del Toro es uno de mis directores favoritos y esta película de cierta forma inspiró Eternidad, he de decirlo, Claro. porque ambas historias manejan este tema, qué es el amor y cuál es la forma. Y es lo que este director nos describe al presentarnos su obra. La forma del agua, ¿cuál es? El agua no tiene forma, simplemente se adapta. Entonces, esto lo quise retomar en Eternidad, porque ¿cuál es la forma del amor? Podemos verlo a través de estos dos personajes, de este petirrojo y esta princesa, que son dos seres de mundos completamente distintos, pero que encuentran a través de la música, a través del canto y a través de la unión de sus almas esta conexión única. Para mí era muy importante el poder retratar lo que en mi opinión es el amor. El amor que no tiene una sola definición, un solo concepto, el amor que puede venir de tantas formas que son inimaginables. Y bueno, qué mejor que hacerlo a través de dos figuras que ni siquiera pertenecen al mismo reino, que ni siquiera son iguales. Es esta diferencia precisamente la que nutre la historia y es la que nos dice de qué manera podemos nosotros interpretar el amor a través de la diferencia.
Sí, creo que es una digna obra de Guillermo el Toro y de este epígrafe, por supuesto. Creo que sí hace muchísimo honor a ello. Y bueno, pues ya para un poco ir cerrando esta presentación, me gustaría saber qué sigue para ambos, qué sigue para ti, Axel, qué sigue en el plano de la ilustración. Incluso yo creo que digo, no lo sé, pero creo que tienes mucho potencial para animar este tipo de personajes. Entonces, me gustaría saber más hacia dónde van tus objetivos como ilustrador y como autor. Bueno, pensando a futuro, desde hace un año que comenzó casi la pandemia, Ujú, hubo un concurso de arte en una escuela en la que yo atendía y fue justamente durante ese proceso de ilustrar en la que iba a ser mi pieza, la que iba a exponer, ujú. que me dije, am, quiero dedicar mi vida a esto. Mientras trabajaba en eso, estaba pensando, es increíble lo eterno que me siento cuando trabajo en algo que amo y es un sentimiento como ningún otro, el poder poner todo lo que siento en el papel. Entonces, me di cuenta que el arte era algo primordial para mí, algo natural como respirar o correr y no he dejado de trabajar y creo que se ha notado un poquito ese salto de calidad e intención más que nada en tomarme en serio el arte, tomar en serio algo tan importante para mí y pues no he dejado de trabajar en ello, ¿no? Todos los días dibujo, todos los días am, intento adaptar las cosas. ¿Qué sigue para mí? Pues ahora mismo me estoy sacando una licenciatura en artes aquí en Estados Unidos mientras trabajo. Así que mi intención siempre ha sido ilustrar para estudios de animación, como ya le habías dicho. Muchísimas gracias. Entonces quiero hacerme cada vez mejor y no dejar de poner historias ahí fuera, porque creo que es importante expresar todo este universo interno para que la gente que lo vea ah, no deje de sentirse acompañada en esta vida que cada vez se muestra más y más empeñada en deshacernos. Es como creo Camila lo dijo, es importante ofrecer un refugio como artista ante todos los estragos que ocasiona el mundo. Buenísimo, buenísimo. Y para ti, Cami, ¿qué sigue? Que yo un poco más o menos sé, ¿no? De tus planes y tal, pero que nos lo digas tú. Sí, pues muchísimos planes. Creo que Eternidad es el primer peldaño. Realmente esto es maravilloso el poder tener una obra publicada a esta edad. Me lo han referido mucho lo que sigue y todo para adelante. En mi caso, pues planeo seguir desarrollándome como escritora, no solamente dentro de este género. Estoy ya desarrollando mi primera novela, es un género completamente fuera de mi zona de confort y por lo tanto es algo que me emociona bastante, ya les estaré contando más adelante. Y de igual manera quiero comenzar a desarrollarme en el rubro del cine en cuanto a guionismo. Creo que puedo aprovechar mucho las habilidades como escritora y poder transformarlas al cine, al séptimo arte y pues contar historias de cualquier tipo, siempre que se me da la oportunidad escribo mis pensamientos, escribo mis memorias, escribo todo lo que sea posible para no olvidar. Y creo que eso es lo primordial. Me la paso escribiendo porque me parece un recurso sumamente necesario y una vez que una persona descubre el arte y descubre su potencial en él, creo que puede dejar cierta marca en el mundo. Y es precisamente por ello que me impulso tanto a escribir, porque tanto como jóvenes como en mi caso mujeres, durante muchísimo tiempo escribir se nos fue negado. Y creo que actualmente, 2021, y siendo yo una persona que tiene la oportunidad de hacerlo, entonces tengo que explotarlo al máximo. Y eso para mí es sumamente importante y de igual manera incitar a las personas como Axel y como yo a que continúen sus sueños, a que persigan el arte, a que saben que si bien muchísimas veces nos dicen de esto no se puede vivir, entonces ¿por qué vivimos? El arte está presente en absolutamente todos los espacios de nuestra vida, en la música que escuchamos, las películas que vemos, los libros que leemos.
y sin él no seríamos nosotros. Y pues con esto prácticamente quiero cerrar incitando a todas las personas que nos están viendo a que no dejen de lado el arte, jamás, por un camino seguro. El arte, considero yo, es el único camino seguro que existe. Perfecto, pues ya para ir cerrando, les agradezco a los dos estar acá en la presentación. Agradecemos a la Universidad Autónoma de Hidalgo por el espacio y a la Feria Universitaria del Libro. Eternidad lo pueden encontrar en Amazon y en Librerías El Sótano. Y bueno, pues yo los invito a que se echen un clavado. Pueden buscar toda la información en www.editorialgatoblanco.mx y en las redes sociales de Editorial Gato Blanco. Entonces, sin más, me despido. Muchas gracias a ambos por estar acá. Y bueno, pues ya saben, una oportunidad de eternidad. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Ya estarán respondiendo también sus preguntas y sus comentarios más adelante en la presentación. Y bueno, pues nos despedimos. La FUL agradece tu asistencia.